El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida. Ya el pasado 6 de noviembre, el evento electoral concluyó este periodo que es parte de nuestra vida democrática en Puerto Rico, y por lo tanto concluyó con una decisión por parte de nosotros los puertorriqueños con respecto a quién debe regir los destinos del país los próximos 4 años. Y por lo tanto, ya las fronteras ideológicas que nos separan, las confrontaciones políticas, tienen que dar paso al sentido de solidaridad y de servicio al bien común. Y nosotros, los creyentes, que tenemos que pensar las cosas como católicos, precisamente nosotros tenemos que aportar ese sentido de solidaridad con el necesitado, de solidaridad con aquel que tiene necesidad de nuestra ayuda y de nuestra responsabilidad de servicio. Por eso es que nosotros, como creyentes, oramos por las nuevas autoridades públicas que desde enero ejercerán la responsabilidad en nuestro país. Uno de los astronautas que fue al espacio en la década de los 70 hizo esta afirmación. Viendo al mundo, al globo terráqueo, decía: no veo fronteras, veo que todo es uno, no veo divisiones, porque en el fondo las fronteras entre los seres humanos, las divisiones por naciones, por identidades, por opciones ideológicas, son construcciones imaginarias de nosotros los seres humanos. Porque entre nosotros, así nos creó Dios, hay un sentido de unidad solidaria. Porque el ser humano, que es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su plenitud, afirma el Vaticano II, sino en la entrega sincera a los demás. Por lo tanto, no hay fronteras. Y nosotros los creyentes aportamos esa visión al debate social. Ahora todo sigue igual, no ha habido cambios. Plaza de las Américas no salió corriendo, el Morro no se destruyó, todo
sigue igual. Y todos nosotros continuamos nuestra vida social, nuestra vida humana, y con las mejores intenciones que ustedes han escuchado por parte de los perdedores con respecto a aquellos que han obtenido el favor electoral. Y es la actitud de desear lo mejor, orar por eso y a la vez contribuir, cada uno contribuir a que el país pueda mejorar. Porque si algo nos han dicho estas elecciones es precisamente de que si algo ha quedado claro es que es un país en el cual hay una división casi a mitad. Y por lo tanto cada uno de nosotros tiene que empeñarse por construir esa unidad de servicio. Orando, vuelvo a decir, orando, deseando lo mejor a aquellos que tienen la responsabilidad y a la vez contribuyendo. Porque uno no tiene que preguntar qué puede hacer el país por mí. Uno debe preguntarse siempre qué yo puedo hacer por el país. Eso es una actitud de nosotros cuando pensamos como católicos y cuando no pensamos con criterios de tribu, con estas fronteras artificiales que nosotros los seres humanos nos hemos creado. Así que ahora que concluye durante todos estos meses previo a la toma de posesión, oraremos de manera especial, como lo hemos hecho siempre, por aquel que ha sido elegido y aquellos que tendrán la responsabilidad, ¿verdad?, de regir los destinos de nuestro país. Fíjense que hoy el Evangelio hace una afirmación importante. Nuestra relación con Dios, esa relación que nosotros tenemos que cultivar, tiene que tener consecuencias sobre nuestra vida personal. No puede ser una relación meramente superficial, que no echa raíz, que no lleva a la radicalidad, que no lleva a la entrega del corazón. Porque hay mucha gente que cuando se relaciona con Dios, su relación es meramente superficial. Es una relación que se queda en lo externo, no va al corazón. Decían los profetas en el Antiguo Testamento, referido al pueblo de Israel, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Era una relación meramente externa, no implicaba su vida personal. Es una especie de dicotomía, de dos caras. Una cosa es la misa del domingo y otra cosa es nuestro trabajo del lunes. Y precisamente lo que nos pide el Evangelio de hoy es que entreguemos el corazón, que lo entreguemos todo, no aquello que nos sobra, no las superficialidades. Porque los ricos, como nos enseña el Evangelio, los ricos entregaban aquello que les sobraba, no les costaba, no era una entrega total. Entregaban lo que les sobraban allí en el templo, eran ricos. Y el Señor se fija todo lo que estas personas entregaban. Parece, por lo externo, que estaban entregando mucho, pero estaban entregando poco. En el fondo no estaban entregando nada. Todo era para ser visto, para tener las primeras posiciones, nos dice el Evangelio, referido a aquellos escribas. El Señor decía, le encanta estar en los primeros puestos y ocupar las primeras posiciones y que la gente lo llame maestro. Era una cuestión meramente externa, no entregaban el corazón, pero aquella viuda pobre entregó no aquello que le sobraba, sino aquello que tenía necesidad. El Evangelio, la gracia, echó raíz en su corazón, se entregó, puso su confianza en el Señor, de tal manera que Dios en la vida de esa pobre viuda era
el que tenía la última palabra, el que determinaba el rumbo de su vida, no sus criterios humanos, sino lo que Dios determina del corazón. Y ella, ante la palabra, respondió con generosidad. Entregó lo que le sobraba. Le entregó, eso fue lo que hicieron los ricos. Ella entregó aquello que tenía necesidad. Ese es el termómetro por el cual nosotros sabemos si nuestra relación con Dios es seria, si la misa del domingo está unida al trabajo del lunes, si nosotros en nuestros criterios pensamos como católicos cuando tenemos que tomar decisiones en familia, cuando cumplimos nuestra responsabilidad de trabajo, cuando tenemos que relacionarnos con los demás. La primera lectura que fue proclamada del Libro de los Reyes, donde se nos habla de aquella viuda de Sarepta, donde el profeta Elías, se nos decía en la primera lectura, le pide de comer a aquella pobre viuda que estaba solo con su hijo único. Y nos dice la Sagrada Escritura que aquella mujer le dijo: no tengo nada más, estoy preparando un poco de pan para que mi hijo y yo comamos y después muramos. No hay nada más que pueda yo hacer. Sin embargo, el profeta le hace a esta mujer lanzarse a la aventura, poner su confianza en el Señor, dejar que Dios determine el rumbo de su vida. Lo que le está pidiendo el profeta, entrega el corazón. Y aquella mujer, ante la palabra del profeta, ante la palabra divina, hizo como le había dicho el Señor. Confió en el Señor, se entregó generosamente, lo entregó todo. No entregó aquello que era externo, lo entregó todo. Decía en un punto de camino San José María Escrivá de Balaguer: si tú no amas como un avaro ama su dinero, como un hambriento ama la comida, si tú no amas como un sensual busca las sensualidades de la carne, tú no amas de verdad. Es verdad. Ese es el termómetro. ¿Cuánto es la radicalidad de tu relación con Dios? Porque Dios no te pide un pedazo, Dios te pide el corazón. Corazones partidos yo no lo quiero, y si doy el mío, lo doy entero. Decía una poesía española antigua: lo doy entero. Dios te está pidiendo que le entregues todo el corazón. Y tu vida cambia, porque las cosas se ven de un modo distinto cuando las vemos desde Dios. Comienza un trastoque, comienzan las cosas a verse de manera relativa, y uno comienza a pensar en su actuar que las cosas son buenas y tengo que hacerlas en la medida en que me acerquen o me alejen de Dios. Y lo importante no es riqueza o pobreza, salud o enfermedad, matrimonio o ser célibe. Lo importante no es vivir aquí o allá. Lo importante es que todas esas cosas comienzan a verse relativas en la medida en que me acerquen o me alejen de Dios. Esta mujer entendió, esa mujer viuda del Evangelio, entendió claramente: por Dios, uno tiene que ser capaz de los mayores sacrificios. Esto no es fanatismo. Confundir generosidad del corazón, apasionamiento por Dios, no es lo mismo que fanatismo. Porque el fanático es ciego. El fanático es una ceguera que le lleva a actuar contra razón y contra Dios, porque es una ceguera. El creyente no está ciego. El creyente generoso, apasionado, no mediocre, como la viuda, generoso,
no es un ciego fanático, es que ha descubierto una belleza, que es la belleza de Dios, de la cual vale la pena entregarlo todo por Dios. Vale la pena. Y es lo que nos enseña esta viuda. Vale la pena entregar el corazón a Dios. ¿Por qué mucha gente se le hace tan difícil entender lo que es la vocación sacerdotal? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué mucha gente se le hace difícil entender el sacrificio, la fidelidad en la vida matrimonial? Porque no son capaces de descubrir la belleza que impulsó al corazón de esta viuda, de estas dos viudas, que descubrieron la belleza de Dios y se dieron cuenta que vale la pena entregar todo por Dios. El fanático ciego no es el creyente generoso que ve esa belleza y quiere alcanzarla. Cuando un joven opta por el ministerio sacerdotal, no opta por dejar algo, opta por alcanzar una belleza. No reprime, libera. Cuando una persona opta por la fidelidad del matrimonio, por el sacrificio de preservar ese vínculo dignificante, no es una ciega fanática que sus prejuicios, por decirlo así, religiosos, le impulsa a ser fiel. No. Es precisamente una vidente, uno que ve, que descubre la belleza y que se da cuenta que esto no es represión, porque represión es ir en contra de la inclinación natural del corazón humano de enamorarse del bien. Es libertad, es liberación. Esta viuda no fue una fanática tonta que dio todo lo que tenía. No, esta fue una creyente inteligente y generosa que descubrió que dejo algo porque voy en busca de algo mucho mejor. Por eso, nosotros los creyentes podríamos decir que ¿cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate y no le dejarás. Si tú te enamoras de Dios, si tú descubres esa belleza de Dios, tú puedes entender estos gestos elocuentes. Si no, te quedas simplemente en lo superficial y no entiendes que no son las cantidades, sino que es el corazón. ¿Por qué le cuesta tanto a las personas la misa dominical? Es de cultivar la relación con Dios colectivamente, porque le falta entregar el corazón. Si uno entiende la misa simplemente sentarme allí a escuchar y participar de un rito repetido que se repite cada domingo, me he quedado en lo externo. No he descubierto lo esencial, que es invisible a los ojos, que está en la raíz, en el corazón, en la raíz del corazón. Allí está. Lo externo es consecuencia del corazón. Por eso era que Jesús se sorprendía, porque aquellos echaron mucho aparentemente, pero echaron tan poco, no entendieron dónde está la cosa. Puede ser que tú traigas un centavo, pero si tú en ese centavo le entregas el corazón, haces grande lo que parece pequeño. Puede ser que Dios a ti no te pida una responsabilidad alta a nivel social. Y uno puede decir es que lo grande está en la posición que uno puede ocupar, ¿no? Lo grande está en hacer las cosas pequeñas con un corazón grande. En tu familia, allí, en el silencio, en el anonimato de tu casa. Allí es donde tu corazón se hace grande. Si eso pequeño, como hizo esta viuda,
si tú entregas el corazón, si tú dejas que sea Dios, porque estas mujeres dejaran que Dios, que esa presencia fuera lo que determinase la decisión del corazón, fuese lo que determinase las decisiones de su vida. Eso es lo que te está recordando el Evangelio de hoy. Por eso, cuando ustedes ven a la Santísima Virgen María, ella entregó todo el corazón. Dios se le metió en su vida, porque lo grande es que Dios no te pide permiso. Dios entra en tu vida. Eso sí, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin tu consentimiento. La clave no es que Dios se te acerca, porque Él se acerca siempre. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No hay nadie que esté excluido de la cercanía, de la llamada de Dios. Nadie. Pero la clave es la entrega del corazón, es corresponder allí, como hizo esta viuda, como hizo la Virgen María, cuando Dios se le metió en su vida y le exigió entregarlo todo, no lo que le sobraba, entregar el corazón. La respuesta de la Virgen María fue: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella correspondió con generosidad. Por eso le pedimos a la Virgen María que nos ayude con su oración desde el cielo a entregar a Dios el corazón. Así sea. Amén.